Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio de la ciudad de Fresno. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano, y como cada semana estoy con ustedes compartiendo el Evangelio, con la finalidad de que esta palabra se encarne, se haga vida, se la apropie en ustedes y comiencen a descubrir al Dios de la misericordia. Este evangelio que vamos a escuchar ahora y que vamos a reflexionar será leído el día 15 de septiembre durante las celebraciones eucarísticas. Como cada día, invoquemos la presencia de Dios para que se haga presente, para que venga nuevamente a abrir nuestro corazón y nuestra mente. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu bendición sobre todas las personas que nos escuchan. Te pedimos que tu Espíritu nos haga entender la misericordia que tú tienes por toda la humanidad. Te pedimos que nos abras nuestro entendimiento para escuchar esta palabra, para regocijarnos en ella, para poder alegrarnos porque en tu comunidad cada persona es valiosa, cada historia es sagrada. Te pedimos perdón por las veces que hemos cerrado la puerta a la gente que es diferente, por las veces que nuestro corazón se ha ocupado de rencores, de miedos y de temores. Que tu Espíritu, que es luz, nos ilumine siempre. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y como cada semana me gustaría comenzar leyendo el Evangelio que vamos a escuchar en las lecturas, en la liturgia del domingo 15. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 15, versículo 1 y siguientes, y dice lo siguiente. Recaudadores y pecadores solían acercarse en masa para escuchar a Jesús. Los fariseos y los letrados lo criticaban diciendo: Ese escoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les propuso Jesús esta parábola. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va en busca de la perdida? Y cuando la encuentra, se la carga en los hombros, muy contento. Al llegar a casa, reúne a los amigos, a los vecinos para decirle: Alégrense y felicítenme. He encontrado la oveja que se me había perdida. Les digo que lo mismo pasa en el cielo. Da más alegría un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitaban arrepentirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una vela, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirle: Denme la enhorabuena y alégrense conmigo. He encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría sienten los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Y añadió: Un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. El padre le repartió los bienes. No mucho después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo como un perdido. Cuando se lo había gastado todo, vino un hambre terrible en aquella tierra y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se puso al servicio de uno de los naturales de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago con las bellotas que comían los cerdos.
pero nadie le daba de comer. Recapacitó entonces y se dijo: ¿cuántos esclavos de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Voy a volver a casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado a Dios y he ofendido a ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a un esclavo. Entonces se puso en camino para casa de su padre. Su padre lo vio de lejos y se enterneció. Salió corriendo, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. El hijo empezó: Padre, he ofendido a Dios y te he ofendido a ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les mandó a los esclavos: saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío se había perdido y lo he reencontrado. Estaba muerto y ha vuelto a vivir. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. A la vuelta cerca ya de la casa oyó la música y el baile. Llamó a uno de los mozos y le preguntó que qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano y tu padre ha mandado matar el ternero cebado, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Él se indignó y se negó a entrar, pero el padre salió e intentó persuadirlo. El hijo replicó: mira, a mí en tantos años te he servido sin desobedecer nunca una orden tuya. Jamás me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con prostitutas, matas para él el ternero cebado. El padre le respondió: hijo mío, tú has estado siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo se había muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y se ha encontrado. Palabra de Dios. ¿Quién no se ha enternecido al escuchar estas parábolas? Yo creo que, sin temor a equivocarme, la parábola que conocemos como del hijo pródigo es una de las parábolas más conocidas porque tocan los sentimientos más profundos del ser humano. Pero antes de comentar esta parábola, me gustaría ver un poquito el contexto de nuestro evangelio. Como hemos escuchado, el diálogo se da entre Jesús, que admite a gente de mala reputación, especialmente a pecadores y a gente que son recaudadores de impuesto. Estos dos grupos de personas causan pudor, causan preocupación a los guardadores de la ley, a los que se creen buenos, a los que son observantes de la ley, en este caso a los fariseos y los letrados. Entonces el Evangelio compara y contrasta un grupo de gente no deseable, como serían los pecadores y los recaudadores de impuesto, y el grupo al que todo mundo debería de aspirar, que sería la persona que guarda la ley, que cumple los mandamientos y que conoce cómo comportarse para sentirse que es especial y bendecido de parte de Dios. A Lucas le gusta mucho comparar estos contrastes. Si ustedes recuerdan la otra parábola también propia de Lucas, entre un pecador y un fariseo que van al templo. Y sabemos también cuál es la opción de Jesús o del Dios de Jesús. El Dios de Jesús que se inclina por escuchar al pecador, al que no se siente digno, al que no tiene ni siquiera la valentía de alzar la vista o suplicarle a Dios. Parece ser que con estas parábolas Lucas está enfatizando que el Dios de Jesús
Es un Dios del margen, un Dios que acepta y cuida a la persona que no se siente digna o que ha sido excluida por los sistemas de pureza. ¿Qué es lo que vieron los recaudadores de impuestos, los pecadores, la gente enferma en la persona de Jesús? Muy probablemente su manera de acercarles a Dios, su manera de entrar nuevamente en una relación, de recuperarles su dignidad de ser persona, de verse diferente. Quizás esa manera de mostrarles a Dios y de mostrarles la misericordia de Dios hizo que en el movimiento de Jesús existieran estas personas que de alguna manera buscaban entender que Dios es para todos, que la misericordia de Dios alcanza para todos y que su amor incluye a todos. Y para esta gente que siempre estaba excluida, para esta gente que siempre estaba rechazada, seguramente esto en verdad fue evangelio, fue buenas noticias. Pero por otro lado, también el comportamiento de Jesús, el aceptar a este tipo de personas, retaba los códigos de pureza. Los códigos que habían sido establecidos justamente para separar al puro del que es impuro, al bueno del que es malo, al rico del que es pobre, a la mujer del hombre, y así poder mantener a cada cual agrupado. Y estas leyes o estas maneras de entender a Dios no se deberían de transgredir. Pero Jesús parece que, como buen migrante, transgrede y cruza fronteras psicológicas al asociarse con gente que no debería de asociarse, a comer con gente que debería de haber evitado, a tocar a personas que estaban marcadas con lepra, como para mostrar que la compasión de Dios es una compasión que va más allá de nuestros sistemas de pureza. Esta actitud de Jesús viene del Jesús histórico. En otras palabras, esta propuesta, este comportamiento, sí es de Jesús, porque la comunidad no se hubiese inventado algo a Jesús que les causara después conflictos a la manera de explicarlo. En aquella época era muy común separar por medio del sistema de pureza a los que cumplían la ley de los que no la cumplían. Jesús parece ser que viene a redefinir estos códigos de pureza para volver nuevamente a entender al Dios de la misericordia y al Dios de la compasión. Y para mostrar cómo este Dios de la misericordia es para toda la gente, especialmente para la que está perdida, claro, desde el punto de vista de los que se creen buenos, Jesús o Lucas nos presenta 3 parábolas, y en las 3 parábolas tienen un común denominador. Algo se pierde, se busca cuidadosamente lo perdido, se encuentra lo perdido, hay alegría por lo perdido, se invita a celebrar lo perdido y después termina con una enseñanza de que hay más alegría en el cielo por una sola persona que es capaz de encontrarse o de volver a la casa del Padre que la gente que supuestamente ya está bien. En la primera parábola se nos presenta una imagen bastante conocida, una imagen del pueblo de Israel. La gente estaba familiarizada con el ganado, con las ovejas, porque es un mundo agrícola. Pero parece ser que al comparar Jesús a Dios como un pastor, también trae a la memoria todas las imágenes del Antiguo Testamento, donde continuamente la gente se equiparaba como el rebaño sagrado, el rebaño que le pertenecía a Dios y Dios como pastor. Lamentablemente el pueblo de Israel nunca tuvo experiencias de tener un buen pastor o de tener pastores que verdaderamente lo buscaban. Muy al contrario, todos los pastores que Israel había tenido fueron pastores que se aprovecharon de las ovejas. Basta con leer a los profetas, a Jeremías, a Ezequiel, a Amós, a Oseas, toda la denuncia contra los falsos pastores. Pastores que no buscaron a la oveja perdida, pastores que no cuidaron de la persona enferma, pastores que no
guiaron a la oveja que estaba extraviada. Y ante la falta de un buen pastor, como diría el Papa Francisco, que huela a oveja, Dios mismo se postula como el pastor. Dios mismo le promete al pueblo que Él mismo será el pastor y que Él mismo irá a buscar a la oveja perdida. Así que la primera parábola presenta esta relación entre Dios, ahora Dios Jesús, que vuelve otra vez a entrar en relación con la oveja y que le va a dar la oportunidad de decir el tiempo mesiánico se ha cumplido. Dios mismo toma su papel de pastoreo. Por eso el pastoreo de Dios o de Jesús es muy diferente y va contra las normas y la costumbre de ser pastor. Y los que hemos tenido la experiencia de ser pastores sabemos que pastorear no es fácil. ¿Y por qué les digo que el pastoreo de Dios o el pastoreo de Jesús, al dejar las 99 en el campo e ir en busca de una, no es lo normal? Porque lo más lógico es primero que ponga a salvo a las 99 y una vez que las 99 están seguras, salga a buscar a la que se ha perdido. Esto es lo que regularmente haría un pastor. Pero aquí estamos ante una dinámica totalmente distinta, una dinámica donde Dios mismo pone las 99 a riesgo porque ya las tiene en la mente de Dios seguras y va a buscar a la que está frágil, a la que es vulnerable, a la perdida. Y cuando la encuentra, entonces, cuando la comunidad está completa, entonces sí se comienza la vida. Se celebra la alegría y la misericordia de Dios, temas muy importantes en el Evangelio de Lucas. En esta parábola no nos cuesta ningún trabajo entender quién es quién. El pastor representa a Dios, a Jesús, y las ovejas representan a la comunidad. Y la persona que se pierde, o la oveja que se extravía, representa al grupo de personas que les está costando trabajo mantenerse firmes en el seguimiento de Jesús, y también tenemos un aspecto misionero de la comunidad que sale a buscar justamente a las personas que se van por otro camino. No puede haber una comunidad completa mientras alguien falta. En la segunda parábola nos trae la imagen también muy conocida del mundo rural, una casa posiblemente de adobe, también donde tenían almacenaban granos. Entonces la mujer que cuidadosamente busca la moneda perdida. Aquí la gente le cuesta trabajo entender quién puede representar a Dios, porque regularmente a Dios siempre se le ha imaginado como un hombre anciano, blanco, con una barba larga y una túnica blanca también. En la parábola nos invita también a ser creativos en imaginar lo divino. En esta parábola la mujer representa a Dios. Hay muchas imágenes muy femeninas de Dios en el mundo bíblico. Dios era como una mujer dando a luz. A Dios se le concebía también como a una madre. Por allá tenemos al profeta Isaías. ¿Puede una madre olvidar a sus hijos? Así también es Dios que no olvida a su creación, decía el profeta. A Dios también se le consideraba o se le imaginaba como una águila, especialmente imágenes muy queridas para la tradición deuteronómica, donde Dios va a ir acompañando al pueblo y va a decir: yo te fui guiando como una águila, cuidándote como una águila. Y también a Dios se le podía considerar como a una partera, una mujer que está dispuesta a dar a luz. Y en el mundo del Nuevo Testamento, Jesús muchas veces también utiliza imágenes muy femeninas para referirse a la divinidad. Imágenes como el de la gallina, especialmente en el Evangelio de Lucas, más adelante, cuando Jesús llega a Jerusalén, se entristece por la ciudad y va a hacer esta especie de confesión: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, pero tú te rehusas? Una imagen muy querida entonces
para imaginar a Dios en un aspecto femenino. En el Evangelio de Juan también tenemos una imagen muy femenina de Dios y de Cristo. Cuando Jesús está en la cruz, dice que se le dio el lanzazo y del costado nació agua y sangre. Una imagen también propia de la mujer cuando da a luz, para indicar la nueva comunidad que nace justamente desde la cruz. Así que ahora podemos imaginarnos a Dios como una mujer que cuida de su casa, que protege a sus miembros, a sus hijos, a sus hijas, representados en la moneda, y que la mujer odiosa busca cuando una persona se pierde. Porque, como les decía, no puede haber una felicidad completa mientras alguien esté ausente. Y yo creo que la mamá, el papá, sabe muy bien esta realidad. La familia no es familia cuando tiene al hijo o a la hija que está fuera de casa. Es por eso que aquí se imaginan a Dios como una mujer que busca, que barre y que invita a la comunidad y a sus amigas a alegrarse con el miembro representado en las monedas de la familia que se había extraviado. La tercera parábola es una parábola muy conocida donde se manifiesta el amor y la misericordia de Dios por la persona que se separa. Y desde el punto de vista de la cultura palestina del siglo I, esta parábola tiene bastantes controversias. Bueno, todas las parábolas de Jesús en realidad son escandalosas. Uno siempre piensa que las parábolas son lo más fácil de entender y la realidad que no. Porque justamente la parábola tiene a romper con los esquemas que uno ya se va a ir imaginando. En esta historia, esta parábola, si ustedes se dan cuenta, es una familia disfuncional, como muchas familias. Tenemos a un padre que tiene 2 hijos. La figura de la madre prácticamente está ausente en esta familia. Tampoco se habla de las hijas, se habla de esclavos. Entonces, posiblemente porque también las mujeres no contaban en aquella época, pero también llama la atención que este padre parece que imita mejor los sentimientos de madre, porque es la figura de la madre la que espera, la que cuida, la que sabe que su hijo o su hija en algún momento va a regresar. Pero esta parábola no solamente es una familia atípica o disfuncional, sino que también representa serios problemas. Porque el hijo menor, justamente el hijo menor, le pide la herencia al padre y en aquella cultura la herencia viene cuando el papá ya no está. En otras palabras, quiere romper relación con la figura del padre. Misteriosamente, el padre accede a la voluntad del hijo. La ley del Deuteronomio, de Levíticos, había establecido que cuando a un hijo le faltara el respeto al padre, el padre tiene la obligación de llamarle la atención. Si el hijo lo humilla o lo ofende públicamente, el padre entonces puede traerlo a toda la comunidad, y si el hijo persiste en ser rebelde o en querer prácticamente romper relación con el padre, la comunidad debe de apedrear a este hijo para que sea escarnio para los otros miembros de la comunidad. Pero extrañamente, el padre que ha perdido el honor, porque al no saber controlar a su hijo o al no saber educar a su hijo, decide acceder a los caprichos de este hijo y les reparte a los 2 la herencia. Sabemos que los 2 hijos o los 2 miembros de la comunidad representan diferentes experiencias, diferentes historias, pero no son tan diferentes como vamos a ver enseguida. El padre les da la herencia prácticamente en un acto de amor, porque hay toda una tradición, incluso en los evangelios apócrifos, relacionado a la oveja perdida, donde la oveja se vuelve a perder, el pastor vuelve a buscarla, la oveja se vuelve a perder, el pastor vuelve a buscarla y por tercera vez la oveja se vuelve a perder, hasta que la gente del pueblo va y descubre que en el corral donde están las ovejas hay un agujero. Y toda la comunidad va y le dice al pastor: la oveja se pierde porque tu corral tiene un agujero y por ahí se escapa la oveja. Y le piden al pastor que repare el corral. El pastor decide no reparar el corral,
diciendo: no voy a reparar en la cerca porque las personas que estén conmigo o las ovejas que sean de mi corral tienen que estar libremente. Así que si se quiere salir, que se vuelva a salir, que yo la iré a buscar. Esta historia, que tiene su origen en este evangelio que acabamos de escuchar, la encontramos en los evangelios apócrifos y da la idea de que la persona que esté con Dios tiene que estar libremente. Y es justamente lo que vamos a llamar a juicio al hijo mayor, porque verdaderamente ha estado con el padre físicamente, pero su corazón está totalmente perdido y desconectado de la realidad y de la familia. ¿Quién representa a quién? Bueno, todo mundo correctamente afirma que el Padre representa a Dios, a un Dios generoso, a un Dios que da la herencia, que reparte herencia y que rompe las reglas incluso que él mismo había establecido, ¿no? Y el hijo menor, ¿a quién representará? El hijo menor es a la gente que se está integrando a la comunidad de Jesús resucitado. Y desde el principio, esta gente que viene de diferentes historias, de diferentes experiencias de vida, algunos que no cumplen totalmente la ley, les va a costar trabajo a los que ya son de casa. En este caso, al hijo mayor, que representa al pueblo de Israel, que se cree que tiene privilegios sobre los otros que llegan. El hijo mayor entonces representa a los que cuidan la ley, a los que observan la ley, aunque la ley no les dé vida. Y el hijo menor entonces sería los nuevos cristianos que son incapaces de cumplir la ley porque no están circuncidados o porque el sistema de pureza los ha mantenido separados de la ley judía. Entonces tenemos dos grupos de personas que tienen que aprender a convivir en la misma casa del Padre y parece ser que no pueden convivir porque sus experiencias son diferentes. Es interesante cómo el hijo menor, los que se están adhiriendo, los que no pueden cumplir la ley, prácticamente viven sin ley, viven sin Dios, separados de Dios, donde hay hambre, no se preocupan por las leyes de pureza, están en contacto con el cerdo, el animal más impuro de acuerdo a la ley judía. No solamente están en contacto con el cerdo, sino se deshumanizan tanto que llegan a perderse porque la ley es incapaz de salvar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esperar en la misericordia de Dios, regresar a la casa donde es mejor ser esclavo, pero está en casa. Entonces, el hijo menor representa la nueva comunidad que va a adquirir una nueva identidad, una nueva manera de experimentar a Dios, que en un primer lugar no era para esta comunidad, pero ahora es un Dios que se acerca, que se hace casa, que se hace familia, que se hace hogar. Bueno, y ya saben toda la historia. En vez de encontrar a un Dios que esté obsesionadamente preocupado por la ley, encuentra a un Dios de fiesta, a un Dios de alegría, a un Dios que se regocija porque la persona está entrando a ser parte de su familia. No hay reclamos, no hay ningún tipo de comentarios negativos al comportamiento de esta persona, solamente se encuentra con la figura del papá amoroso. Un papá también que rompe los esquemas de la cultura, porque no era muy común viendo a un padre mostrar este tipo de emociones, especialmente en público. Un papá que corre porque posiblemente quiera proteger al hijo. Si el muchacho realmente humilló a toda la comunidad porque aceptó un trabajo con alguien extranjero, aceptó un trabajo que ningún judío debía aceptar, como era el cuidar cerdos, entonces esto trae deshonor a todo el pueblo y todo el pueblo tiene el poder de matarlo y puede matarlo apedreado. El hecho de que el padre corra demuestra una vez más el amor y la compasión que tiene para proteger la vida del vulnerable. El correrlo y abrazarlo es como un escudo para decir, si alguien quiere matar a mi hijo, primero me tiene que matar a mí. Así es Dios. Dios que protege la vida de la persona vulnerable, Dios que protege la vida de la persona que se ha encontrado consigo misma y ahora entra en relación con este Dios de la misericordia, el Dios de la alegría, el Dios de la fiesta. Y la deshumanización que el hijo menor había perdido,
es recuperada por un acto de gracia, no porque el hijo menor se la merezca, no porque el hijo menor espere algo, sino porque es un acto de amor, de misericordia, lo que hace que este Dios le devuelva toda la dignidad. El vestido, el anillo, las sandalias, todo es un simbolismo para decir la persona que antes no tenía humanidad o que estaba deshumanizada, ahora vuelve a experimentar la dignidad de sentirse hijo, de sentirse miembro de la familia de Dios. Y no solamente eso, el sentido de la fiesta escatológica que Dios había anunciado en los profetas, se celebra ahora con la nueva comunidad que es capaz de abrirle su corazón, con la nueva comunidad que es capaz de aceptar su mensaje y con la nueva comunidad que es capaz de reconocer la misericordia de Dios que no se acaba, que alcanza para un grupo y que alcanza para el otro. Y todo está muy bien, pero en la familia de Dios, como en todas las familias, no puede haber alegría completa si el hijo mayor no está presente. Y uno se puede preguntar, ¿en dónde se fue el hijo mayor? ¿Por qué está en el campo? Es bastante extraño que si el hijo mayor dice que ha estado con el padre y que le ha servido como un esclavo sin desobedecer ninguna de las reglas, es prácticamente impensable que el hijo no esté participando del banquete. El hijo menor, es cierto, deshonró al padre, le causó vergüenza al tratar de matarlo y aniquilarlo, pero estando lejos de la casa, se encuentra consigo mismo y regresa. En cambio, parece ser que el hijo mayor, el que se quedó en casa, según él, sirviendo, sin desobedecer ninguna de las reglas del padre, está más perdido que el primero, porque no se ha dado cuenta de que no es sirviendo la ley como un esclavo, sino que es experimentando la misericordia de Dios. El hecho de que el hijo mayor se encuentre en el campo y no se encuentre en la casa también es bastante dramático. A mí me recuerda la historia de Caín y de Abel, también una familia disfuncional. Si ustedes recuerdan en el Génesis, en esta historia de Caín y Abel, uno era pastor y el otro era labrador. Y Caín también se llena de orgullo, se llena de soberbia cuando ve que Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, y lo invita a salir de su entorno, de su relación con Dios, lo invita al campo donde Caín reina, y estando en el campo, Caín mata a Abel. Casi que en esta misma historia de estos dos hermanos también se vuelve a repetir otra vez el mismo crimen. Ahora ya no es un crimen físico, es un crimen psicológico. Si ustedes se dan cuenta, el hermano mayor tiene varios momentos, varias oportunidades para reconocer al hermano menor como su hermano y nunca logra decir mi hermano. Primer momento, cuando los esclavos, los criados le dicen al hermano mayor, ¿es que tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho una fiesta? Y luego otro momento cuando el mismo padre le vuelve a decir al hermano mayor, era necesario hacer esta fiesta porque tu hermano, énfasis en tu hermano, estaba muerto y lo he recuperado con vida. Y tristemente el hijo mayor no logra ver al hijo menor como su hermano. Su soberbia le empaña los ojos. Y cuando se refiere a él, cuando tiene la oportunidad de alegrarse y de abrazar al hermano que estaba perdido, que estaba muerto, en vez de mostrar compasión como Dios, fíjense lo que hace. Dice, llega ese tu hijo, no dice llega mi hermano, llega ese tu hijo que se ha gastado tu dinero con prostitutas. Y uno se puede preguntar, ¿por qué no es capaz de decir, llega mi hermano? ¿Por qué el orgullo y la soberbia de las personas que cumplen la ley, de las personas que se creen mejor, no les deja experimentar al Dios que se da para todos, el Dios que muestre la compasión y el amor para toda la gente?
¿Y cómo sabe el hijo mayor que se gastó el dinero con prostitutas? Si el texto no nos lo había dicho. El evangelista nos había dicho que vivió de una manera disoluta, que se malgastó la fortuna, pero no dice que se gastó el dinero con prostitutas. Y si el hijo mayor se quedó en la casa, ¿cómo es que él sabe esta información? A lo mejor se encontraron en la misma ciudad, pero uno fue más honesto en reconocer que fuera de la casa de Dios hay muerte, y el otro que cree estar en la casa de Dios está muerto en vida. Esto es exactamente la dinámica de esta parábola. A la comunidad que viene de el judaísmo, que confía en la ley, que cree que Dios lo llamó primero y que es el hijo mayor y que tiene privilegios sobre los otros hijos, le está costando mucho trabajo ver a los hermanos menores, a los que no comparten la ley como ellos, a los que no observan la ley de ellos y de Moisés. Les está costando trabajo tratarlos como iguales. Muy probablemente creen que en la casa tienen cabida, pero esta casa sigue siendo jerárquica, donde hay primeros y donde hay últimos. Y Jesús justamente había destruido esas historias de casas donde hay primeros y donde hay últimos. Jesús parece ser que no quiere ese tipo de relación. Jesús había dicho: el que quiera ser el primero, que sea el último, y el que quiera ser primero, que sea el esclavo. Pero parece ser que a esta comunidad no le interesa mucho esa propuesta de Jesús. Y la parábola termina casi con suspenso. La puerta quedó abierta, pero nosotros no sabemos si el hijo mayor, el hijo privilegiado, el primogénito, el que se quedó como esclavo cumpliendo la ley, custodiando el orden, vigilando quién hace el bien y quién no, no sabemos si al final entró. La puerta está abierta, la casa de Dios está abierta para el primero, para el segundo, para el último, para la persona que escuchó la llamada en el primer momento, para la persona que la escuchó al final de sus días. Porque no se trata de cómo yo entiendo la misericordia de Dios o cómo a mí me gustaría que Dios fuera. Se trata de entender cómo Dios es misericordioso y cómo la misericordia de Dios alcanza para todos y para todas. Hermanos y hermanas, ¿qué nos puede decir estas parábolas a nosotros hoy en día? Cuando rara vez nos imaginamos a Dios como un Dios de misericordia, rara vez nos imaginamos a Dios como un Dios que hace una fiesta por todo mundo, donde rara vez nos imaginamos a Dios como el que cuida de la casa y que quiere al que se porta bien y al que se porta mal. Nuestra imagen de Dios es muy negativa. Nuestra imagen de Dios sigue siendo la de un juez, sigue siendo la de alguien que nos va a castigar. Nuestra imagen de Dios sigue siendo de alguien que está apuntando delito tras delito. Nuestra imagen de Dios necesita ser transformada. De lo contrario, vamos a manipular a Dios. De lo contrario, vamos a querer ejercitar la justicia y la misericordia de Dios, no como Dios quiere, sino como nosotros nos la imaginamos. Esta parábola nos invita a descubrirnos que delante de Dios nadie es justo, nadie es santo, nadie es bueno. Lamentablemente, el orgullo, la vanidad, la prepotencia también nos hacen actuar como el hijo mayor. Pensamos que por tener los sacramentos, pensamos que por cumplir las obligaciones que requiere la iglesia, pensamos que por tener o venir a misa todos los domingos, ya tenemos una relación mejor con Dios. Pensamos que por llevar un escapulario o por tener una cruz o por leer ciertos libros, ya somos mejores que las otras personas que nunca se paran a la iglesia. En nuestra mentalidad, nosotros volvemos otra vez a tomar la actitud farisea del primer hermano, del hermano mayor, del que cree que la ley lo va a salvar. Hermanos y hermanas, la ley no nos salva. La ley no nos hace mejor. La ley, al contrario, va a decir Pablo, la ley
no fue capaz de ponernos en buena relación con Dios, porque delante de la ley todos somos pecadores. Pero en Cristo Jesús, en la fe de Cristo Jesús, otra vez la comunidad se vuelve a reconciliar con Dios. El día que nosotros aprendamos a descubrir que es por misericordia, que es por amor, que Dios nos llama, que Dios nos viste, que Dios nos da de comer, que Dios nos da una casa, ese día nuestra relación con Dios va a cambiar. Pero mientras tengamos a un Dios del castigo, a un Dios del miedo, a un Dios de la condena, a un Dios que nos va a enviar al infierno, nuestra fe va a seguir siendo una fe infantil, una fe convenenciera, una fe donde no se va a mostrar la gratuidad de Dios, sino se va a mostrar el miedo y el temor que produce seguir a Dios de esta forma. Así que, hermanos y hermanas, si te has sentido como que tú no eres digno, si te han hecho creer de que tú no perteneces al grupo o a la comunidad, si te han empecatado, si te han cerrado las puertas, alégrate, regocíjate, porque este evangelio es para ti. Solamente déjate encontrar, déjate cargar nuevamente por este pastor, déjate que te busque, deja que otra vez vuelva a dar la vida por ti. Déjate encantar nuevamente por este Dios que como una mujer cuida, barre, protege su casa, busca al hijo y a la hija que están ausentes. Sorpréndete con el Padre amoroso que nunca deja de creer en el ser humano. O como dice la canción, una madre no se cansa de esperar. Así es Dios, hermanos y hermanas. Dios nunca se cansa de esperar. Ábrele tu corazón a Dios. No importa si has cumplido la ley o no. No importa si tienes los sacramentos o no. No importa si eres casado o divorciado. Eso es secundario. Lo que importa es que experimentes el amor y la misericordia de Dios. Dejen a Dios ser Dios y vamos a descubrir entonces a un Dios que nos cuida, que nos espera y que tiene siempre la mesa lista para cuando el hijo, cuando la hija lleguen a casa. Que tengan una muy buena semana y que Dios bendiga sus trabajos, les dé salud y nos vemos hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org. org.